Generalmente es una dolor abdominal que tenemos que más de 6 horas. Cuando la gente niega haber tenido alguna manifestación de heces fecales en relación a 48 horas antes del momento del proceso. Luego la paciente va a encontrarlo con distensión abdominal y además, cuando usted ausente, inmediatamente va a encontrar que tiene ausencia o disminución de los movimientos fecales. Y eso le va a decir a ustedes que están ante una obstrucción intestinal. ¿Qué ocurre? De que pueden tener cuadros de pseudoobstrucción intestinal. ¿Y cuál es la pseudoobstrucción intestinal? Algo que es falsamente probado como obstrucción. Y pasa muchísimas veces cuando tenemos un paciente que ha sido operado. Luego de que operado el paciente, generalmente una cetosis intestinal, normalmente puede ser todo funcionamiento. ¿Y qué ocurre? Que el pericarpismo puede estar disminuido y el paciente puede presentar dolor abdominal, pero no presenta obstrucción intestinal, porque es algo que se llama una pseudoobstrucción, como el caso de hidroparalítico. ¿Y qué significa hidroparalítico? Es que el intestino, entre comillas, es perezoso. Lo que no ocurre acá es veis que es perezoso para hacer su movimiento. Entonces, como es esperado, lo puede interpretar como obstrucción. Pero no es obstrucción, porque directamente se le realiza una radiografía que generalmente se hace de pie y resulta que no muestra niveles hidroparalíticos. Cuando nosotros vemos que hay niveles hidroparalíticos como ustedes de escalera, niveles lineales, esto nos hace pensar a nosotros que el paciente tiene una obstrucción intestinal. Si nosotros consideramos que el paciente tiene una obstrucción intestinal, entonces tenemos que mirar cuáles son las causas de obstrucción intestinal. Generalmente lo clasificamos de acuerdo a la edad. Si tenemos un paciente joven, entonces por fin, si tenemos un paciente que es un bebé o que es un escolar con dolor intestinal, nosotros pensamos de que lo más frecuente en los niños son las inflamaciones intestinales. Pero ¿qué son las inflamaciones intestinales? Entonces tenemos una tarea que tiene que ser actual. ¿Qué ocurre? Que esta basa sí somete en cuenta, entonces antes no se llama la inflamación. Y al esta basa ingresar en esta, hace de que directamente haya una disminución de la misma diagnostica. Entonces, obstruye, ¿verdad? Entonces es una vida. Otra cosa que debemos tener en cuenta, cuando ya pasamos a la siguiente edad, esta de adolescente, son los volúmenes. Los volúmenes son unas enfermedades que se asocian a volúmenes. Son una enfermedad que se asocia a una rotación del intestino por un propio eje. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una tasa de intestino delgado, y esa tasa de intestino delgado comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas sobre el propio eje, y esto hace de que lógicamente toda la parte del intestino que está acá está rodeada con unas florecitas que se rodean con unas cintas, y permite que haya una obstrucción. Entonces, a veces no requiere si nosotros tenemos una hernia y esta hernia se estrangula, se muere. Recuerden que nosotros tenemos varios tipos de características con las hernias. Lógicamente, hernia significa que vamos a tener un segmento del intestino delgado sobre un pacto. Si tenemos una hernia inguinal, un segmento del intestino delgado se va por el anillo inguinal. Si tenemos una umbilical, se va por el anillo umbilical. Pero ¿qué ocurre? Este anillo puede permitirse que entre. Pero llega un momento de que entra tanto material a nivel de ese lugar, ya sea umbilical o ya sea inguinal, que se hace la encarcela. ¿Y qué pasa encarcelada? Que no puede salir, es como si estuviéramos nosotros en una cárcel. No nos permite una salida, ¿verdad? Aquí pasa igual. La hernia viene y ingresa y se encarcela. Pero además de que se encarcela, se imagina usted aquí que lo estrangula. ¿Cómo lo estrangula? Y ese anillo que hace viene y estrangula la hernia. Pero al estrangular a la hernia, ¿qué le ocurre con esa zona que queda acá? No va a llegar a poder también por lo tanto necrosis. Y esa es la complicación que se presenta con la hernia, ¿verdad? Que es una de las causas de obstrucción. ¿Por qué? Porque la hernia se encarcela y además se estrangula. El otro dibujito son unas adherencias que ya hemos estudiado muchas veces, que se presentan luego de un procedimiento quirúrgico que se da porque hay una inflamación a nivel de la serosa, y esta inflamación hace de que un segmento se pegue con el otro y haya unas bandas fibrosas. Y estas bandas fibrosas se conocen como el nombre de bridas o adherencias. Y estas adherencias, ojalá que se quedaran así, que fueran maravillosas. Pero el problema es que hacen una rosca sobre el intestino y comienzan a distribuir la luz del intestino y a producir obstrucción. Y la imaginación también habíamos dicho que es en la vida de niños. Si un niño se está quejando mucho de dolor abdominal, déjenlo en reposo. O sea, no se angustien por darle de alta rápido a un niño cuando está en un lugar. Déjenlo. Que a ustedes no les va a hacer nada con dejarlo en una camilla y colocarle un perito de mantenimiento y explorar la vida. Mami, la
aumenta el nivel de serotonina en el cuerpo y este aumento de serotonina hace que el paciente comience a presentar daño, no solamente a nivel del intestino, sino también a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. El paciente lo primero que va a decir es que la cara se vuelve muy roja, es como una pigmentez muy roja, pero que la gente por la vasodilatación se produce y te asociado con una fibrosis a nivel miocardio. Pero todo está en relación con algunos carcinoides que cuando hacen metástasis, que la más frecuente que hace es el hígado, en la gente se asocia con el síndrome carcinoide. Y es importante saber que nosotros encontramos varias clases de pólipos, pero la diferencia más grande del perfil macroscópico es decir si el pólipo es veiculado o veiculado. Eso es lo más frecuente. Pueden ser veiculados, fácilmente llegan a ser tumorales. Eso significa que está pegado a la mucosa y pediculado que tiene un callito o un índice por encima. Ahora, que a nosotros nos dicen, pues el paciente tiene un pólipo, el pólipo generalmente es tomado como un tumor benigno. El problema es que el paciente tiene un adenoma y el adenoma tiene una velita. Los adenomas ustedes lo van a considerar como adenoma tubular, adenoma tubuloso o adenoidoso. Y el adenoma tubular no tiene mucho componente maligno, generalmente tiene una estructura, porque las estructuras que forman este adenoma son unas glándulas que parecen un tubo. Pero el problema es con el tubuloso.